Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio de S21 Podcast. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a adentrarnos un poco a un área de la medicina bastante compleja, bastante complicada, y trataremos de hacerlo un poquito más atractiva y con palabras un poquito más entendibles para ustedes que nos están viendo desde casa, desde sus teléfonos celulares o desde donde nos estén viendo. Y agradecemos muchísimo que nos estén acompañando nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Julio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Carlos, amigo. Y gracias a todos los televidentes que nos ven a través de tu podcast, por los diferentes medios digitales hoy en día. Debemos estar a la vanguardia de la tecnología y este es un medio de difundir información médica relevante e interesante para ustedes. Perfecto. Entonces, no sé si te puedes presentar con la audiencia, por favor. Claro, mi nombre es Julio César Hernández, soy médico internista y neurólogo. Ya probablemente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver algún podcast previo o inclusive por ahí algún anuncio o haber acudido a consulta. Como mencioné, soy internista, soy neurólogo, además tengo alta especialidad en epilepsia y neurofisiología. Y por ahí pues también una faceta menos conocida de mi persona es que también me dedico un poquito a la administración de empresas. Perfecto. Bueno, vamos a adentrarnos un poco, como había dicho, a esta rama de la medicina que específicamente es un poquito compleja, no solo para las personas que no practican la medicina, sino también para nosotros como médicos, como tal. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco qué es la neurología. ¿Por qué decidiste estudiar neurología? Bueno, la neurología es la ciencia que se dedica básicamente al estudio de las enfermedades del sistema nervioso, tanto a nivel central, nivel periférico. Para los que no me entiendan qué es nivel central y nivel periférico, en términos sencillos, todo aquello que esté dentro de hueso como parte del sistema nervioso en general corresponde al sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Y lo que esté por fuera del hueso, en términos sencillos, como los nervios periféricos o como el músculo, también son estudiados como parte de la neurología. ¿Por qué decidí estudiar esta rama? Bueno, es una rama un poco compleja, más es apasionante. De hecho, cuando yo era estudiante de medicina, una de las cosas que más me llamó la atención en mis primeros años de la carrera fue precisamente la neuroanatomía. Me pareció fascinante la exactitud con la cual las enfermedades neurológicas pueden ser abordadas una vez se tiene una idea de diagnóstico, pero obviamente se conoce muy bien cómo funciona el sistema nervioso. Perfecto. Dentro del lenguaje coloquial y dentro de lo que la gente frecuentemente piensa que un neurólogo ve, es cefaleas o dolor de cabeza, lo coloquialmente llamado derrames, o que tengo algún calambre, una parestesia o algo por el estilo, pero la neurología es más amplia que eso. Así es, la neurología implica un sinnúmero o abarca un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Desde algo tan común como una migraña o un dolor de cabeza por tensión, hasta algo bastante más complejo, por ejemplo, como algunas enfermedades como la esclerosis múltiple o como un caso que tuvimos la oportunidad de diagnosticar el día de hoy, que es la enfermedad de Lou Gehrig, la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces son enfermedades muy raras. La neurología tiene múltiples ramas: la neurofisiología, la epilepsia, la medicina del sueño, la neurología vascular, la neuroinmunología, entre otras. Y cada una de ellas dentro de la rama de la neurología se vuelve mucho más específica para el abordaje de ciertas enfermedades. Perfecto. Al inicio, pues me estabas comentando de que tuviste una alta especialidad en epilepsia y una alta especialidad también en trastornos del sueño. Explícanos un poquito cómo es esto. Ok. Primariamente tuve la oportunidad en ambos casos me entrené en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estudiar en Cleveland, Ohio, una especialidad para evaluar pacientes con epilepsia, especialmente pacientes con epilepsia de difícil control y sobre todo que requieran cirugía de epilepsia como una alternativa o algunos otros métodos como por ejemplo colocación de estimuladores o algunos otros que nos ayuden precisamente a disminuir la frecuencia de ataques o crisis epilépticas. Con el tema de la medicina del sueño surgió a raíz de una oportunidad de entrenamiento con la Academia Americana de Medicina del Sueño, también fue en Estados Unidos, en el Florida Sleep Institute
Y bueno, básicamente lo más apasionante de esto ha sido el diagnóstico y el abordaje de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ojo, les hago una aclaración. Roncar no es precisamente algo bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros comúnmente lo tomamos como un juego y decimos, ve qué bonito ronca, ¿no? Mas no es cierto. Roncar no es precisamente algo de lo cual, uno, nos sintamos orgullosos y dos, precisamente sea beneficioso para nuestra salud. Es muy común que lo utilicemos como broma, ¿no? Hasta entre parejas, así como, él ronca, no me deja dormir o algo por el estilo, pero eso va más allá solo del roncar. Todas las implicaciones sistémicas que esto puede generar, ¿no? Así es. Brevemente, la apnea obstructiva del sueño, yo creo que me voy a tomar un minuto para hablar de esto, es cuando nosotros dormimos, las estructuras de la base de la lengua y alrededor del cuello obstruyen la vía aérea. Esto hace que el aire tenga dificultad para entrar, lo hace de forma forzada. Pero ¿qué sucede? Cuando la obstrucción es importante, entonces la persona se queda segundos o inclusive un par de minutos sin respirar. Durante ese momento hay falta de oxígeno a diferentes órganos, obviamente incluyendo al cerebro, también hay a riñones, corazón en general, y como consecuencia de ello se activan una serie de mecanismos que lo que hacen es elevan la presión arterial, disparan un sinnúmero de sustancias, nos predispone a infarto al miocardio, a un derrame cerebral, y por esa razón es que les mencioné que roncar no es algo de lo que precisamente nos vayamos a sentir muy orgullosos. Y ojo, las personas que roncan y que tienen apnea del sueño viven más cansadas, tienen problema de memoria, tienen más riesgo de desarrollar depresión, diabetes, niveles bajos de vitamina D, obesidad, por mencionar algunos. Y todo esto, pues vos lo conoces muy bien, se relaciona con riesgo cardiovascular. Sobre todo fue. Así es. Exactamente. Muerte súbita, quiero mencionar. Sí. Taquiarritmias, un sinfín de posibilidades. Ahora, adentrarnos un poquito y tal vez tocando un poco el tema acerca de la apnea obstructiva del sueño, ¿qué factores de riesgo me hacen a mí poder obtener esa patología? Ok. Ya hablándola como algo sindrómico, ¿no? Sí, el más importante de todos es la obesidad. El sobrepeso y la obesidad están asociados a síndrome de apnea obstructiva del cuello, precisamente por el acúmulo de grasa que se da en las estructuras que están alrededor de las vías aéreas superiores. Pero también hay algunas otras que predisponen, por ejemplo, trastornos otorrinolaringológicos, también, por ejemplo, personas con cuello corto, personas que tienen la base de la lengua muy ancha, también se predisponen. Anomalías mandibulares. Así es, anomalías de la mandíbula. Por ejemplo, es muy común en personas que tienen síndrome de Down, ¿verdad? Por la lengua grande, ellos tienen algo que se llama macroglosia. Entonces, la lengua grande los predispone a tener apnea del sueño, ¿no? Perfecto. Vamos a cambiar un poquito el panorama ahora. Vamos a hablar un poco acerca de lo genial, lo complejo que puede ser el cerebro y sobre todo en relación al comportamiento. Nosotros como médicos sabemos que algún trastorno, independientemente de la causa, puede generarnos también un cambio en nuestro comportamiento. Entonces hice un listado para que vayamos como adentrándonos un poco en lo que son los diferentes comportamientos de acuerdo a la patología. Entonces quisiera jugar un poco acerca de qué tipo de trastorno cognitivo-conductual podemos tener en un paciente de acuerdo a la patología. Entonces, por ejemplo, como primer causas infecciosas. No sé qué comportamientos puede tener un paciente que esté con una infección a nivel del sistema nervioso central, que lo más común, meningoencefalitis, ¿no? Meningitis. Ok. Algo interesante es los procesos infecciosos del sistema nervioso central pueden ser desde algo leve, como una neurocisticercosis, un parásito único alojado dentro de la corteza cerebral, en dependencia de la región del cerebro en donde él esté alojado, puede dar sintomatología variada o no. ¿Dónde es lo más común? Entonces, lo más común, por ejemplo, es que estos estén cerca de la corteza cerebral y se asocian por eso a crisis epilépticas, especialmente si se asocian en áreas que tienen predisposición a epilepsia. Ojo, recién tuve la oportunidad de ver un caso, no es infeccioso, pero mira, para ilustrar lo que te acabo de mencionar, que en dependencia de la localización pueden ser los síntomas. Fue una paciente del sexo femenino, mediana edad, quien la trajeron conmigo por síntomas psiquiátricos. Había sido tratada por psiquiatras con múltiples medicamentos sin mejoría.
Para no hacer largo esto, la paciente tenía una epilepsia del lóbulo temporal y en la resonancia magnética tenía posiblemente un pequeño tumor que habría que hacerle biopsia en un área muy particular del cerebro que se llama hipocampo. Y esta área tiene que ver con la memoria y es un área que predispone mucho a la generación de crisis epilépticas. Pero lo más interesante, ella consultó por síntomas psiquiátricos. Entonces, ¿qué sucede? La paciente, sus síntomas psiquiátricos eran en realidad la crisis epiléptica. Sí, ves. Entonces, ahora volviendo al tema de las infecciosas, perdón que me salí, pero solo era para ilustrar cómo en el sistema nervioso la sintomatología es muy variable y depende mucho de la localización. Entonces, las infecciosas, por ejemplo, un problema de meningoencefalitis, lo más común es que la persona tenga cambios del comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, las infecciones por herpes, por ejemplo, del sistema nervioso, se acompañan bastante bien de crisis epilépticas, pero también fiebre alta y deterioro no solo cognitivo, no solo cambios del comportamiento o se pueden comportar como un estado confusional agudo, sino que también pueden llevar inclusive problemas del alerta, inclusive llevando a coma al paciente. Agresividad también, ¿no? Agresividad, que es muy común como parte del espectro de neuropsiquiátrico. Algunas otras, por ejemplo, en pacientes que tienen inmunocompromiso, es decir, que tienen problemas con sus defensas, pacientes con SIDA, pacientes que utilizan quimioterapia y que se encuentran con las defensas muy, muy bajas, pueden tener algunas infecciones como toxoplasmosis, en el caso de pacientes con SIDA o enfermedad por un hongo que se llama criptococo. Y estos, por ejemplo, el criptococo casi no da cambios en el comportamiento, pero, por ejemplo, da mucho dolor de cabeza. El caso de la toxoplasmosis puede comportarse como que el paciente hubiese tenido un derrame cerebral, pero también puede tener síntomas y signos neuropsiquiátricos, ¿verdad? Entonces, la histoplasmosis es una infección también causada por hongos, en donde puede ser simplemente inflamación del cerebro o puede ser una bola de hongos dentro del cerebro y en dependencia de esto sí va a ir variando la sintomatología, sí, ¿no? Ojo, importante cuando dijiste inmunocompromiso, no solo los pacientes que tienen VIH o pacientes que tienen SIDA, sino que también se puede catalogar como inmunocompromiso un paciente diabético mal controlado. Casualmente te iba a mencionar de eso. Ajá. Hoy en día hay que tratar como inmunocomprometido a los pacientes diabéticos y tomar las debidas precauciones del caso, ¿no? Una persona inmunocomprometida puede ser por diferentes causas, no solo necesariamente VIH, SIDA es la más común. Recordemos, pacientes que, por ejemplo, están expuestos a medicamentos que producen inmunosupresión son inmunocomprometidos. Por supuesto. Yo miro muchos pacientes que vienen tratados porque tienen alguna enfermedad de base del sistema inmunológico como lupus eritematoso, como artritis reumatoide, y que como consecuencia del inmunocompromiso desarrollan una patología, una enfermedad neurológica. Por ejemplo, algo tan sencillo como un herpes zóster. Sí. Pero eran pacientes que ya tenían inmunocompromiso. Diabéticos que vienen con herpes zóster también, ¿no? Pero volviendo al tema de las infecciosas, pues es muy variable y va a depender mucho de la localización, del tiempo de la lesión, va a depender mucho del tamaño de la misma y obviamente del origen propio del proceso infeccioso. ¿Qué tal con los pacientes con deterioro senil? Te hablo de las demencias sobre todo, los síndromes demenciales. Me encanta esa pregunta y me va a servir este espacio para aclarar lo siguiente. No existe la demencia senil. Exactamente, eso te iba a decir. Es muy común que escuchemos en el argot popular y en el argot médico también hablar de todavía se habla de eso. Sí, así es. Se habla de demencia senil. La demencia senil no existe. Se dice que a los 85 años el 10% de la población mundial tiene algún grado de deterioro que probablemente coincida con enfermedad de Alzheimer. Ahora, mencionando, el deterioro cognitivo puede tener causas propias de tipo degenerativo como la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? O causada, por ejemplo, por eventos cerebrovasculares, por derrames cerebrales. Ciertos depósitos de algunas proteínas. Enfermedades por depósitos, el mismo inmunocompromiso en pacientes con VIH, por ejemplo, el complejo de demencia asociada a VIH-Sida. ¿Verdad? O a los propios medicamentos, ¿no? Los propios medicamentos o las mismas infecciones que se apoderan o se sobreimponen a estos pacientes. Por mencionar algunas. Algunas otras, ojo, los trastornos hidroelectrolíticos en pacientes mayores, ¿verdad? Ellos son muy lábiles. ¿Cuál es el más común?
El problema del sodio, como bien lo sabes, ¿no? esto es muy común. No, casi nunca lo manejamos los neurólogos, en realidad es del internista, pero pues nos trabajamos y nos apoyamos para de manera en conjunta poder no solo dar con el diagnóstico adecuado, sino que también el tratamiento. Mencionar dentro de los problemas que... A ver, cuando hablamos de demencia es porque existe un deterioro cognitivo, en donde la palabra demencia es una palabra fea. A mí en lo particular no me gusta. Yo prefiero hablar de trastorno cognitivo, en donde hay un proceso crónico. Algunos dicen demencia crónica, demencias agudas. No creo que la palabra demencia venga allí. Yo prefiero hablar de un trastorno cognitivo en donde se ha establecido lo que es crónico, que ha venido con el tiempo, como pasa con el Alzheimer, o como los pacientes que tienen, por ejemplo, múltiples derrames cerebrales pequeños, que son diabéticos, que son hipertensos y que comienzan a experimentar pérdida de memoria, que comienzan a experimentar problemas para realizar actividades que antes podían realizar y hoy no las pueden hacer, como por ejemplo botonarse la camisa o llevar un tenedor o una cuchara a la boca. Entonces eso habla que es algo más crónico. Pero cuando es algo agudo, por ejemplo, como las intoxicaciones, el alcohol es una de ellas y la más común, o inclusive por drogas. Cuando hablamos de algo agudo, yo prefiero llamar un estado confusional agudo. Por supuesto. ¿Verdad? Deficiencias nutricionales. Algunas de ellas en alcohólicos crónicos, ¿verdad? Bien lo sabes. Problemas con la tiamina, por ejemplo, que es una vitamina del complejo B. Sí. ¿Ya? La piridoxina, la biotina, todas ellas pueden llevar también a problemas neurológicos. Ojo, la deficiencia de vitamina B12 puede provocar síntomas neurológicos, principalmente de tipo neuropatía. Pero quiero aclarar nuevamente, la vitamina B12 no sirve para nada en personas que no tienen indicación de utilizarla. La vitamina B, los complejos B y todas estas cosas llamadas neuro, dolo, ojo con los que dicen DEXA, ¿no? Para ser éticos y no mencionar nombres. Por supuesto. Pero quiero aclararlo. Así como se inyectan el complejo B, si no hay indicación para que sea administrado de la misma forma, dentro de un par de horas se va a excretar en 100% por la orina. Sí. Y no se va a quedar nadita en el organismo. Pero el uso indiscriminado puede llevar a hipervitaminosis. Que también hay intoxicación por vitaminas. Que también hay intoxicación por vitaminas del complejo B. Así que este es un pequeño comercial. Perfecto. Ahora, con el síndrome de epilepsia o el síndrome epiléptico y el síndrome convulsivo, ¿en qué consiste? Y la pregunta del millón, doctor, estoy convulsionando por X o Y razón, ¿tengo cura? O sea, ¿o tengo que tomar medicamentos de por vida? Te lo digo porque la gente llega y dice, bueno, me siento bien y dejé de tomar el medicamento. Y pueden pasar varios años, varios meses, sin convulsiones y paz, convulsiona. Ok, esa es una pregunta, precisamente por ser mi mayor expertise de epilepsia, voy a abordarlo con mucha calma. Okay. Lo primero, para los médicos que nos puedan ver o inclusive estudiantes de medicina, no es lo mismo hablar de epilepsia, no es lo mismo hablar de crisis epiléptica y no es lo mismo hablar de convulsión. Exactamente. Son cosas diferentes, no son sinónimos, están relacionados, pero no son sinónimos. La epilepsia es la presencia hoy en día de 2 o más crisis epilépticas separadas en tiempo, al menos durante 24 horas. O la presencia de una crisis epiléptica en un paciente que tenga un síndrome epiléptico conocido, como por ejemplo la epilepsia con crisis de ausencias, o que tenga predisposición a desarrollar crisis epilépticas que supere el porcentaje de la población global. No quiero enredarlos tanto, pero lo que quiero decir es que esa persona tiene una condición que va a hacer que sí o sí se predisponga a tener crisis epilépticas. Ahora, ¿qué es una crisis epiléptica? Es la manifestación clínica, es decir, lo que observamos de un sinnúmero de neuronas que están descargando y como consecuencia de ellos desarrollan ciertos signos y ciertas sintomatologías. Que pueden ser visibles y perceptibles. Que pueden ser visibles y perceptibles, en algunos casos no, ¿verdad? Solo con estudios especializados como un electroencefalograma prolongado y con monitoreo de video. Pero la crisis epiléptica puede tener diferentes manifestaciones. No todo el que tiembla, que se pone rígido, que se muerde la lengua y que se orina y que cae necesariamente va a tener... Es decir, podría ser que este evento sea de origen epiléptico o no. Y de la misma manera, no todos los pacientes, de hecho la mayoría no lo hacen, que
tienen crisis epilépticas van a tener ese cuadro que acabo de mencionar, ¿verdad? Esto es importante para los médicos y para estudiantes de medicina. El 70% de las crisis epilépticas tienen un origen localizado, es decir, focal. Así que la respuesta a la pregunta es ¿cuál es el tipo de crisis epiléptica más frecuente? No es tónico-clónica generalizada, es crisis de origen focal y solo un 30% son generalizadas. Luego, la epilepsia se presenta aproximadamente con una prevalencia, es decir, la cantidad de enfermos por población es de aproximadamente el 0.5 a 1% de la población global. Obviamente hay lugares en donde esto puede variar, pero es más o menos en eso anda el rango. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, 5 de cada 1000 o 10 de cada 1000 van a presentar crisis epilépticas. Las descargas epilépticas también pueden ser encontradas en un electroencefalograma en gente normal, hasta en 1% de la población que nunca ha experimentado una crisis epiléptica y que no tiene ninguna condición. De la misma manera, la epilepsia tiene 2 picos en la vida. Un pico temprano, que es en niños, y un pico tardío, que es sobre todo en personas de la tercera edad. El primer pico va a estar dado por enfermedades y sobre todo que llevan retraso psicomotriz en la mayoría de los casos. Lo voy a decir en términos sencillos. ¿Por qué? Porque están asociados a problemas del neurodesarrollo de los niños, están asociados a problemas genéticos, está asociado a autismo, por ejemplo. Está básicamente asociado trastornos del desarrollo, ¿eh? Trastornos del neurodesarrollo, a asfixia perinatal. Entonces, este tipo de epilepsias que se presentan en niños de forma temprana, estas epilepsias son casi siempre para toda la vida, en un buen porcentaje de casos, o pueden ir variando de un tipo de epilepsia a otro. Luego están las segundo tipo de epilepsias en niños, que casi siempre están causadas por síndromes genéticos, pero que son fáciles de controlar, como las epilepsia por crisis de ausencias, luego la epilepsia con crisis de ausencia juvenil, la primera es de la niñez, luego la juvenil, luego la epilepsia mioclónica juvenil y las crisis tónico-clónicas del despertar, que estas, si bien es cierto, no provocan de ningún tipo de retraso psicomotriz, está demostrado que están asociadas sobre todo las epilepsias con crisis de ausencia juvenil, de la niñez y la mioclónica juvenil, están asociadas a ciertas condiciones como por ejemplo trastornos por déficit de atención o inclusive se pueden encontrar en algunos pacientitos con algunas condiciones que hacen pensar que desde el punto de vista cognitivo no son tan benignas como creemos. Luego nos vamos hasta allá al segundo pico en la parte final de la vida. Y este segundo pico va a estar dado por enfermedad cerebrovascular, es decir, derrames cerebrales en primer lugar, por tumores, por ciertas infecciones y procesos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Es más común en enfermedad de Alzheimer encontrar crisis epilépticas que en pacientes que no tienen enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Y luego está el grupo de epilepsias que están en medio, que estas se gestaron desde edades muy tempranas o en la niñez, pero que no fueron manifestadas en ese momento en su mayoría, o en la adolescencia, como dijiste, pasan un tiempo bien y luego el paciente recae con crisis epilépticas. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Porque, por ejemplo, las que empezaron muy tempranito, como mencioné, son muy difíciles de tratar y algunas de ellas pueden durar toda la vida. Las que son de origen genético, que aparentemente eran benignas, casi siempre van variando de un tipo a otro y un buen porcentaje de casos son para toda la vida, pero se controlan bien. Las que son del tipo de en medio, que les mencioné, que el paciente no tuvo manifestaciones iniciales, tal vez tuvo una crisis epiléptica, pasó un tiempo bien, 1 o 2 crisis, pasó un tiempo bien, varios años, y luego recae con crisis, como el caso de la epilepsia del lóbulo temporal. Estas, inclusive en dependencia de la causa, pues pueden durar toda la vida o no. Inclusive un porcentaje de ellas pueden llegar a ser resistentes. Y luego están los de la etapa final de la vida, en donde afortunadamente, aunque son más frecuentes, son bastante fáciles de controlar. Para concluir la parte de las epilepsias, quiero mencionar la importancia de las epilepsias en cuanto al diagnóstico. El electroencefalograma no solo sirve para concluir el diagnóstico de epilepsia, también sirve para el seguimiento. Pero ahora hay métodos más especializados como el video electroencefalograma,
algunos métodos que no tenemos acá, como la magnetoelectroencefalografía, o inclusive en pacientes que se sospechan epilepsias de difícil control y que requieran cirugía, evaluación con métodos más especializados en donde se incluyan electroencefalogramas directamente tomados del cerebro. El tratamiento, del 65 al 70% de las crisis epilépticas se controlan con medicamentos. Sí, pero existe un porcentaje que es esa diferencia en donde esos pacientes no se controlan con medicamentos. Y lo primero que hay que plantear ¿está bien hecho el diagnóstico? Que es lo siguiente que voy a hablar. O si está bien hecho el diagnóstico, el paciente es resistente a medicamentos. ¿Y por qué es resistente a medicamentos? Está bien hecho el diagnóstico. Ojo con aquellos pacientes que tienen problemas como ansiedad, depresión y que pueden tener algunos fenómenos que parecen crisis epilépticas. Lamentablemente, la mayoría de ellos no son adecuadamente diagnosticados y son tratados como que fueran epilépticos, y la media de tratamiento hasta que se logra hacer el diagnóstico adecuado y concluimos que no es epiléptico es entre 10 y 11 años. Es decir, que ese paciente pase expuesto de 10 a 11 años a medicamentos que no necesitaba. Qué interesante. Es bastante fluido la información que nos estás dando y tal vez en algunos casos algunas personas pueden perderse un poquito, pero para fines prácticos tienen que seguir las recomendaciones del neurólogo que los está evaluando, sobre todo, y de preferencia tratar la manera de no adivinar, de no subestimar este tipo de síntomas o este tipo de comportamiento. Y ojo, muy importante lo que dijiste, no todas las convulsiones o no todas las epilepsias me tengo que caer, hacer movimientos de estiramiento y flexión repetitivo y estar inconsciente durante unos 3-5 minutos. No solo de esa manera se puede comportar, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Yo creo que la enseñanza más importante de esto es, lo primero, ojo, acudan a su médico de cabecera para establecer un diagnóstico más certero o que lo puedan referir con un especialista adecuado. Segundo, no todas las crisis epilépticas son pacientes que van a presentar movimientos repetitivos, que van a estar rígidos, que van a tener, ¿cómo se llama? Se van a orinar, que se van a morder la lengua. Y yo creo que aquí esto me va a servir para abordar algo y se nos está escapando, Carlos. ¿Qué hacer ante una crisis epiléptica? Sí. Entonces, en este momento voy a pasar a eso para mencionar qué pasa si mi hijo, mi hija, mi esposo, mi amigo tiene una crisis epiléptica. Errores que no hay que cometer. Meter cosas en la boca. Ajá. Las personas le dicen, menos los dedos o algo. Los dedos, meterle un lápiz, meterle un trapo. Si le meten un dedo, intentan abrir la boca durante una crisis tónico-clónica, lo que va a suceder es que el paciente es tan violenta en la contracción que puede simplemente arrancarles un dedo de un mordisco, lo puede amputar. Segundo, si ustedes meten un trapo, por ejemplo, o un trozo de madera, puede el trapo atragantarlo y asfixiarlo, y el trozo de madera literalmente partirlo con la mordedura y también lo puede asfixiar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener la calma, esperar, colocarlo de lado, evitar que se golpee, ponerlo de lado y esperar que pase la crisis. No lo vas a detener, es por gusto. Las crisis epilépticas no deben durar típicas de más allá de 1 a 2 minutos. Si ocurre esa condición que les voy a mencionar, esto es de mucha urgencia. Si el paciente tiene 2 crisis epilépticas y no recupera la conciencia en menos de 5 minutos, es una emergencia. Si el paciente tiene una crisis epiléptica y otra crisis epiléptica y no recupera la conciencia entre ellas, es una emergencia, ¿verdad? Entonces les digo esto para que lo tomen en consideración. Las convulsiones febriles. Se ha mencionado que las convulsiones o crisis epilépticas febriles son benignas. Sin embargo, yo ya no creo que sean tan benignas. Si nos vamos a lo que se menciona desde el punto de vista de la bibliografía por expertos, hay un tipo muy común de epilepsia, que es la epilepsia focal del lóbulo temporal causada por una lesión, lo voy a decir con el término técnico, porque vale la pena mencionarlo, que es por la esclerosis mesial hipocampal.
es una área del cerebro X que predispone a tener crisis epilépticas en español. Sin embargo, se ha visto que del 15 al 40% de los pacientes que tienen este tipo de epilepsia, en el pasado tuvieron crisis epilépticas febriles. Entonces nos planteamos, ¿son las crisis epilépticas de verdad benignas o no? Entonces, existen dos tipos de crisis epilépticas febriles. Bueno, ¿pero qué es qué es una crisis epiléptica febril? Es aquella que ocurre y que va desde los 6 meses hasta los 5 años. Y ocurre en el contexto de un paciente que presenta fiebre, es decir, arriba de 38 grados de temperatura. Existen dos tipos, las llamadas benignas y las llamadas malignas. Por ejemplo, las benignas son las que se presentan en un buen porcentaje de niños, no se consideran epilepsia, aclaro, pero por ejemplo, el niño presenta fiebre alta, 40, 41 grados, y las sacudidas son generalizadas, son en todo el cuerpo, y una vez uno baja la temperatura, pues el niño comienza a recobrar la conciencia y luego está como que no pasó nada. Las malignas son aquellas que se presentan mientras más baja sea la temperatura, mayor riesgo en realidad o predisposición de epilepsia. O si se presentan sin fiebre, eso es epilepsia. De la misma manera, las malignas son aquellas que no se da la sacudida en todo el cuerpo, por ejemplo, solo en una parte, es decir, que es de carácter localizado. Entonces también es maligna. O en aquellas que el pacientito no recupera rápidamente la conciencia, ¿verdad? ¿Pueden darse en adultos? No. Como mencioné, claramente es de los 6 meses a los 5 años. Si su pacientito presenta crisis epilépticas con fiebre, después de los 5 años, eso ya no son crisis febriles, eso ya es epilepsia, ¿verdad? Y es muy común verlo en el ámbito de la pediatría, ¿no? Exactamente. Vamos a abarcar un poquito ahora acerca de los famosos, coloquialmente llamados derrames cerebrales, que realmente son eventos cerebrovasculares, pues esto ya independientemente si son isquémicos o hemorrágicos. ¿En qué consiste el derrame o en qué consiste el evento cerebrovascular? En primer lugar, la receta de lujo para desarrollar un derrame cerebral, mi gente, es presión arterial no controlada, en primer lugar, y si a esto le suman diabetes mellitus no controlada, ahí tienen la receta. Y si le sumamos sedentarismo, obesidad, tabaquismo, alcohol, problemas con el colesterol, con los triglicéridos, y hoy en día así es, un montón de situaciones que solo van sumando a esa receta que les acabo de mencionar. Existen dos tipos de derrames, como los mencionó el doctor Roca. El primero es el isquémico, que es la mayoría de ellos, en donde viene un coágulo y ¡pum!, se aloja en un vaso sanguíneo dentro del cerebro y corta la circulación, tapándolo. Este coágulo puede venir de un vaso que esté cercano a este que se obstruyó, directamente del mismo vaso como consecuencia de engrosamiento por acúmulos de colesterol, o de sitios diferentes y lejanos, como por ejemplo los vasos del cuello o el corazón, en ciertas condiciones. Luego están los derrames de tipo hemorrágico. Los derrames de tipo hemorrágico existen dos grupos importantes. En personas más jóvenes, las llamadas malformaciones arteriovenosas, en donde un acúmulo de vasos del cerebro se formaron mal y eso predispone al paciente a tener una hemorragia. Y la segunda, en pacientes mayores que son hipertensos, que tienen problemas con colesterol, ya a desarrollar los famosos aneurismas, en donde cuando uno golpea una llanta contra una banqueta, una parte de la pared del vaso sanguíneo se debilita y se forma una pequeña bombilleta que, como consecuencia de la presión con la que viaja la sangre a través de los vasos sanguíneos, si esta presión se eleva, no resiste y se rompe, ¿verdad? Se rompe. Entonces, la mortalidad y el riesgo de tener secuelas es mayor que el derrame en el hemorrágico que en el derrame isquémico, ¿verdad? Esto quiero aclararlo. Sin embargo, también, ojo, la clínica del paciente no dice qué tipo de derrame es. Claro. La única forma de saberlo es con una tomografía en el momento. Pero no que porque este se mira más malo es hemorrágico, este se mira menos malo es isquémico. No. Y esto, porque lo aclaro, es para los médicos, porque en dependencia de un buen diagnóstico,
así va a ser el tratamiento. Lo que es bueno para uno es malo para el otro y viceversa. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Exacto. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo, yo sé que depende mucho del área que esté afectada, pero cuánto tiempo de recuperación lleva un paciente que tenga un derrame? Por ejemplo, en el isquémico. ¿Puede variar con el hemorrágico? Es variable, así es. El hemorrágico tarda un poquito más. Pasa por varias fases. En el isquémico, que es el del coágulo alojado, va a depender mucho del tipo de vaso sanguíneo que se ha tapado. Teóricamente, ya lo mencioné, la mortalidad es menor. Sin embargo, hay un tipo, por ejemplo, el embólico, cuando agarra un vaso grande, que es prácticamente una mortalidad muy similar al hemorrágico. Pero en el hemorrágico va pasando por fases, pues. Estas fases aproximadamente, en términos sencillos, en dependencia del tamaño de la hemorragia, y si no hay nada más que hacerle, el paciente se puede recuperar. Es decir, la hemorragia comienza a absorberse, el mismo organismo la va, primero va bajando la inflamación, va curándola, va consumiendo la misma sangre con un sinnúmero de mecanismos en donde se va formando una cicatriz, y teóricamente en un paciente que no requirió una mayor intervención, debería no existir hemorragia entre las 4 o 6 semanas después de que ocurrió el evento, ¿no? Esto es muy variable. La verdad, depende sobre todo del tamaño, del control de la presión arterial, de la no existencia de complicaciones. Terapia física, rehabilitación, de la edad del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entiendo. Bueno, vamos a movernos un poquito ahora, ya no tanto a una patología como tal, sino a una pregunta que la he visto bastante y tal vez no hay algo que nos la pueda responder del todo, pero quiero saber tu opinión. Es con respecto al comportamiento de la criminalidad y la neuropatología. Pasé por área de psiquiatría durante mi formación, creo que tu persona también, y muchísimo más dentro de tu subespecialidad, pero ¿cuál es tu opinión acerca de la criminalidad y la neuropatología? ¿Están relacionadas? ¿No hay relación? ¿Hay una forma de evidenciarlo? ¿Hay una forma de detectarlo? Bueno, qué pregunta más interesante. Y me pusiste en un poco picante. Sí. En término futbolístico dejaste el balón rebotando, ¿no? Pero lo vamos a bajar. Ok. Bueno, en realidad, vos sabés, mejor que nadie, está más relacionado al aspecto neuropsiquiátrico. En realidad está más asociado a la evaluación y a la práctica neuropsiquiátrica, pero ciertos casos en neurología también pueden ser explicados. Es decir, ciertos casos de no solo criminalidad, comportamiento violento. Los que hemos estudiado epilepsia recordamos muy bien una historia que nos han contado a todos los epileptólogos de uno de los casos de un paciente que prácticamente le enterró una barra en el cráneo a otro y que después se descubrió que tenía epilepsia, ¿no? El agresor. Entonces ese es un ejemplo muy claro. Hago un llamado a los pacientes epilépticos conductores. Y voy a detenerme un segundo por esta razón. No hay una ley en Guatemala que los proteja. ¿Ya? Independientemente que puedas evidenciar que son enfermos. Así es. De epilepsia. No hay una ley que lo proteja. Porque, por ejemplo, yo les digo, no debe manejar durante los 6 meses. ¿Verdad? Después de su diagnóstico. Ahora, después del control de las crisis. Oh, te entiendo. Es decir, el paciente puede tener muchos años del diagnóstico, no está controlado, de repente se controla. Ok, yo les sugiero que manejen 6 meses. ¿Y por qué 6 meses? Porque en la escuela donde yo me entrené, en Ohio, esa es la regla. Pero, por ejemplo, en la Florida son más estrictos, 12 meses. Ok. Pero, aunque un juez te pueda absolver, si yo te certifico que sos epiléptico y que tuviste una crisis epiléptica, otro juez te dice no hay una ley que te pueda proteger. Entonces, si tienes una crisis epiléptica, no solo corres riesgo si vas manejando de tener un accidente y sufrir daño vos, sino que puedes tener también, sufrir o infligir daño, a personas externas, a tus acompañantes o a la propiedad privada, ¿no? Entonces, esto está todavía ahí en el aire. Al final es un tipo, no sé desde el punto de vista legal cómo manejarlo, pero si yo soy epiléptico, no hice caso de las indicaciones del médico, yo por eso siempre anoto, se le indica no manejar tanto tiempo. Entonces, si no cumplo con eso,
pues estoy ya en no riesgo, ¿verdad? Volviendo al tema de la criminalidad, hay ciertos comportamientos que dependen más de sustancias, como, es decir, esto es un juego neurobioquímico en realidad. ¿Ya? Alguien, por ejemplo, que consume drogas de forma aguda puede convertirse en un criminal en potencia. O el alcohol. Máxime si viene, ahora, lo modifica el medio ambiente. Si esta persona viene de un medio ambiente violento, usa armas, sabe manejar armas, o ha crecido en ese ambiente, entonces está predispuesto a. Sí, pues. Un tumor del lóbulo frontal. Justo te iba a decir eso. Puede causar conducta violenta. En medicina nosotros le llamamos está frontalizando. ¿Ya? Y hay ciertos signos que nos hacen pensar que eso, así es. Hay ciertas cosas que nos hacen pensar que el paciente puede tener algo allí. Un parásito alojado también, grande. Hablamos ya. Pacientes como, por ejemplo, hay una lesión que se llama tuberculoma, ¿verdad? Un tuberculoma es como un tumor. Un histoplasmoma, que es por hongos, es un tumor también. ¿Ya? Entonces eso los predispone a conductas anormales. Pacientes epilépticos, ya lo mencioné. Los pacientes epilépticos pueden inclusive experimentar algunas condiciones de tipo experiencial, de tipo psiquiátrico, y confundirse, como el caso que les mencioné, con enfermedad psiquiátrica. Y estás, o sea, formas parte del equipo que evalúa este tipo de pacientes. Si me la piden directamente, sí, ¿no? Es decir, trabajamos en equipo con el psiquiatra, con el internista, y pues obviamente vamos a dar nuestra opinión como expertos desde el punto de vista de la neurología. Pero, es más neuropsiquiátrico, como dijiste. Pero por esa razón es que somos un equipo, pues, porque si encontrás una hiponatremia y encontrás un comportamiento extraño, puedes asumir que es esto. Si yo concluyo que no hay nada neurológico como tal, vos descartás, por ejemplo, algunas otras cosas como hiponatremia. Entonces viene el psiquiatra, hace pruebas de drogas, etcétera, no encuentra nada y dice, no, me parece que es esquizofrenia, por ejemplo. Ya, entonces, esto no se puede quedar solo con una opinión, ¿no? Claro. Es aquí y es importante el trabajo en equipo. 2 preguntas para finalizar. Creo que ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Me voy a ir un poquito más a lo futurista. Y he estado leyendo últimamente sobre nuevas terapias experimentales acerca de chips implantables para cambios no solo en el comportamiento de la persona, sino también en el desarrollo de ciertas habilidades. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Probablemente sí va a ocurrir algo como esto. De hecho, ya se hace mucho tiempo. No con chips directamente, pero con estimuladores, que son como tipo marcapasos cardíacos, pero implantados en ciertas áreas del cerebro. Ya se hace para epilepsia, ya se hace para enfermedad de Parkinson y algunos trastornos de movimiento. Ya para inclusive estimulación para pacientes con depresión, etcétera, ¿no? Entonces, yo te lo comento porque hay como cierta teoría conspiranoica y ese tipo de situaciones, pero lo quería como fomentar desde el área médica, ¿no? No creo que vayamos a llegar a ese punto. ¿No? Sí, alerto, ya hay uso y evidencia de uso de inteligencia artificial para la práctica neurológica. En epilepsia se usa mucho. Hay algoritmos para diagnosticar crisis epilépticas, localizar foco epiléptico, resonancia para ver lesiones, etc. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta que te iba a decir era con respecto a cómo miras la medicina del futuro relacionado a la neurología. O sea, ¿hacia dónde consideras que va la neurología? La neurología, ya lo mencioné, ya me adelanté, está apoyándose mucho en el tema de la inteligencia artificial. Se están desarrollando nuevos fármacos, se está apuntando mucho. No me lo estás preguntando, pero estoy estudiando una maestría en genética y biología molecular actualmente y va apuntando hacia eso. Si cada vez vamos a ir buscando mecanismos moleculares, usando mayor cantidad de tecnología, mayor calidad de tecnología, el apoyo de la informática, la inteligencia artificial. Y en enfermedades degenerativas, como la que mencionabas al inicio, esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple, en ese tipo de patologías, ¿crees que sí hay futuro también? Estamos en veremos, en algunas de ellas. Pero, por ejemplo, para Alzheimer ya hay un test que se puede realizar el diagnóstico o la predisposición a la misma de manera temprana, ¿eh? A temprana edad.
Ok, perfecto. Bueno, yo creo que hay muchísimo de qué hablar y nos podríamos llevar toda la noche, pero muchísimas gracias siempre por acompañarnos. De verdad, creo que hay mucho de qué aprenderte. Tenés un recorrido increíble, asombroso, la verdad, como pocos profesionales aquí en nuestro país. Y de verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. No sé dónde te pueden encontrar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, en primer lugar, gracias Carlitos por el espacio, por la invitación y felicitarte por este podcast. Yo creo que es algo de mucho valor para la población en general del Nororiente, perdón. Ya como estamos hablando de neuro, del Nororiente. Y segundo, pues ya muchos me conocen y los que no me encuentran en Chiquimula, en el edificio Portal Médico, 10ª Avenida 4-51 y pueden pues agendar su cita al teléfono 79 42 42 45. Ojo, te cuento brevemente, estamos en planes, ya expandimos el laboratorio de neurofisiología. Buenísimo. Somos los únicos que hacemos estudios de sueño, estudios de videoelectroencefalograma, potenciales evocados, electromiografía, pero traemos una novedad. Y la novedad que traemos para este año, primero Dios, es vamos a implementar estimulación magnética transcraneal. Es una técnica novedosa, aprobada por la FDA, que es muy útil para ciertas enfermedades, por ejemplo, para depresión resistente a medicamentos, para pacientes con trastornos del movimiento, para rehabilitación, para pacientes que les dio un derrame cerebral, para pacientes con Alzheimer y más. Ok. ¿Verdad? Buenísimo. Entonces, es lo nuevo que traemos y pues estamos a sus gratas órdenes. Te Perfecto. felicito nuevamente. Muchísimas gracias. Te agradezco bastante. Bueno, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y seguimos con estos episodios y esperamos tenerlos nuevamente en el siguiente. Muchísimas gracias.